Hola, maravillosa tarde. Bienvenidos a todos a nuestra eh, serie de conversaciones mm, clases muy relajadas en las que nos enfocamos en descubrir a un personaje de una serie, desde la visión de la numerología metafísica. Les doy la bienvenida, muy emocionada, porque este es uno de los personajes que desde que vi la primera temporada me fascinó. Tuve que esperar mucho tiempo para que lanzaran la segunda y luego la tercera temporada, y los he visto muchísimas veces. Y cada vez que lo veo, como buen once que soy, veo la serie desde ángulos distintos, me enfoco en personajes diferentes, o hay veces que me enfoco en el aprendizaje que en particular esta serie trata de transmitir. Me da mucho gusto ver la emoción en todos, que ya están más que listos, y pues deseo que me compartan aquí en el chat cuáles son los números que ustedes consideran tiene Merlí, porque lo que hace interesante este trabajo, la realización de esta práctica, de este compartir, es que interactuemos, independientemente de que no estemos en vivo, en una plataforma, por ejemplo, como Zoom. Podemos interactuar a través de esta plataforma. Ustedes me ven, yo a ustedes no, pero puedo de alguna manera percibirlos o verlos a través de sus comentarios. Entonces me gustaría muchísimo que, de la misma manera que lo hicimos para el primer personaje que analizamos, que es el de la serie de Anne con una hoy veamos el personaje, el gran y carismático personaje, el maestro Merlí, de la serie catalana, que cuando la lanzaron, el idioma era en catalán, entonces estaba subtitulada al español, y ya después la segunda y la tercera temporada la tradujeron al español, y también hicieron la traducción de la primera. Así que, pues bueno, primero vi la primer serie yo sola. Después, cuando ya salió la segunda temporada, me volví a chutar la primera con Jorge ya en español, y luego vimos la segunda y la tercera. Y juntos nos divertimos mucho viéndola, y sigo de la misma manera divirtiéndome al volverla a ver. Es una serie que, si no la han visto completa, se las recomiendo. Y pues bueno, empecemos. Espero que ya algunos me habían comentado que consideraban que tenía un 10, un 9, un 4 y un 3. Otros me mencionaron un 9 y un 5 en un chat individual, pero me gustaría saber qué es lo que ustedes piensan. Recuerden que ahorita, como en la clase que compartí de manera abierta a través de esta página, solo nos enfocamos en poder y fuerza. Ahorita vamos a enfocarnos en manejar el aspecto o el factor de poder y fuerza, o sea, los aspectos de desafío. Porque les explicaba que en la serie de Anne estaba muy claro el personaje en cuanto a su perfil en su totalidad de los números. Pero el personaje de Merlí es mucho más controversial. Y entonces tiene muchas posibilidades en su combinación numerológica. Así que voy a ir leyendo lo que me van compartiendo, y para que vayamos todos estando en este diálogo. Me dicen que vieron solamente un primer capítulo, entonces cree que tiene un 8, porque encontró similitudes con alguien en particular. Elvira me comenta un 5 con un 8 en fuerza. Patti, ¿te encantó Merlí? Sí, sí, es una serie que se antoja para verla en compañía de nuestra familia o solos. Caro,
María Elena, nos saludas, pero bueno, pues espero que me vayan diciendo. María Elena, ¿tú crees que tendría un 5 con un 8? Ahora, los que están poniendo esos factores, por ejemplo el 8, díganme por qué creen que tendría el 8. Los que pusieron un 5, ¿por qué consideran que tiene el 5? Así como quienes me enviaron que era un 10 con un 4, un 3 o son los números 9 los que me han compartido. Díganme por qué es que consideran que tiene esos números. Hay que contemplar cuando analizamos una serie de un personaje que intervienen distintos aspectos. En este caso, en el de Anne, por ejemplo, el personaje, quien hace el papel de Anne, digamos que se ajusta muy bien a la historia que, como les comenté, fue escrita en 1800 y cacho, pero aun cuando dicen que no es autobiográfica de quien la escribió, sí parece tener muchas similitudes por su fecha de nacimiento o está inspirada en sucesos que ella digamos experimentó, que vio en su familia, y entonces fue como mezclando de una historia que escuchó y pudo haber llamado su atención a experiencias personales. Pero el personaje de Merlí tiene aquí la visión y entonces el aspecto numerológico del que hizo el guión, que es el creador, o sea, no solamente, digamos, a él le dijeron vas a hacer, o sea, él creó la serie, y el creador de la serie no tenemos, el guionista es Héctor Lozano, no está publicado en las redes sociales su fecha de nacimiento, solamente el año, es de 1974, entonces de esa manera podemos determinar que él tiene un 11 con un 3 y un 5 en posiciones de talentos, pero no sabemos cuáles son sus posiciones al ignorar el día y el mes, entonces no podemos tener la totalidad de su numerología. Y el actor, ya veremos y descubriremos en el curso, en el nivel básico, cuando veamos las profesiones, es del mes de junio, tiene un 6, lo cual es les da una posibilidad al tener como mimetizarse con una gran facilidad, entonces pueden convertirse en otro personaje que no sean ellos. Y es del 11 de junio y entonces el 11 le da muchísimos matices, es como si tuviera la energía pues de todos los números y pudiera ponerse los lentes de todos los números, y entonces eso facilita que pueda actuar. Yo incluso llegué a pensar que este actor tendría un 10 por la fuerza en la que, digamos, su personalidad, lo he visto en otras películas, pero no, tiene el 11, que el 11 es el que le da tantos matices, y en talento tiene 3, 4, 7, y en la parte de progreso tiene un 3. Así que vemos que cuando estamos estudiando un personaje, tenemos que contemplar si el personaje se filtra en algo la personalidad del individuo que hace el papel principal, o es totalmente la visión numerológica del personaje. En este caso, ver a este actor en otras películas, pues sí es evidente su fuerza, porque tiene un 8. Entonces, quienes me han comentado esa parte del 8, de alguna manera están viendo como la fuerza que él como individuo tiene y que expresa en todas sus actuaciones. Pero para contemplar la serie tenemos que partir también de el que la escribió, del guionista. Y en este caso, pues es importante. ¿Cuál creen que sería el número? Aquí no sabemos, pero ¿cuál creen que sería uno de los números más importantes del guionista? Y si no de él, ¿cuál es el único número, uno solo, que me podrían decir caracteriza a la serie de Merlí? Un único número. Espero para que me vayan diciendo. Me comentan que el 8 porque quiere siempre tener el control. Bueno, veamos entonces, vamos a ir dividiendo la serie como serie
¿qué número creen que sería? Y esto se va a poner muy interesante porque me imagino era una pregunta que no estaban contemplando y que quizás no la habían reflexionado, pero es un número que es muy, muy evidente. Y cuando lo comentemos vamos a entender por qué. Elvira nos comenta que el 5 porque rompe las estructuras, si quiere ser libre, aunque no debe pasar por encima de los demás, llega la infidelidad. Bueno, ahí me estás hablando del personaje. Yo hablo en sí de la serie como tal. No se enfoquen solo a un personaje, sino a la serie completa. ¿Cuál sería el número que definiría a la serie completa? Me comentan que un 5 porque rompe estructuras. Sí, definitivamente la serie como tal rompe estructuras, pero el que la rompe en sí es el personaje principal, porque hay otros personajes que tienen una connotación muy tradicional. Alguien me dice que la serie sería un 11, Jorge que la serie sería un 9. A ver, piensen, sigan pensando. Mientras seguimos pensando, quiero ponerles en la propia voz, no tendría caso que les muestre la imagen, pero quiero que escuchen en propia voz la presentación de Merlí en su primer día de clases. Es esta. Bien, me llamo Merlí y quiero que os empalméis con la filosofía. Empalméis. Marquín empalmado todos los días. ¡Calla, capullo! Quiero decir que me propongo contagiaros mi interés por la filosofía. Tiene pasión por lo que enseña. Bruno. ¿Bruno qué? Bergerano. ¿Qué cojones de apellido es ese? Es francés. Es muy irreverente. ¿Crees que la filosofía sirve para algo? Sí. Eso es lo que quería oír. ¿Crees que la Estoy hasta filosofía... los cojones de la gente que dice que la filosofía no sirve para nada. Parece que el sistema educativo ha olvidado las preguntas ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Muy importante. Ahora solo importa qué empresa montamos, cuánta pasta ganaremos. La filosofía sirve para reflexionar. Reflexionar sobre la vida, sobre el ser humano. Y para cuestionarse las cosas. A lo mejor por eso se la quieren cargar. La encuentran peligrosa. La filosofía y el poder tienen una tensión sexual no resuelta. Vean cómo rompe. Tensión sexual no ¿Qué es la resuelta. filosofía? Ni idea, ¿no? La filosofía no es solo un conjunto de preguntas profundas y verdades absolutas. La filosofía es poner patas arriba todo lo que damos por sabido. Poner patas arriba todo lo que damos por Hostia, tenéis sabido. todos una cara de empanados. Todos no, ¿eh? En contra de lo que piensa mucha gente, los adolescentes no sois tontos. Él sí. ¿Cómo me la devuelves, eh? Lo que pasa es que estáis dormidos. No levantáis el culo de la silla si no es porque os han cogido el móvil. Estáis dormidos. Os quiero ver despiertos, con las antenas puestas, atentos a lo que pasa a vuestro alrededor, preparados para asumir las contradicciones y las dudas que plantea la vida. Y para afrontar las adversidades. Y sobre todo, como que en esta vida no siempre se gana, para aprender de las derrotas. Aprender. Yo sé un poco de este tema. Ayer, por ejemplo, me echaron del piso de... Y bueno, ahí les cuento una historia. Les comparte lo que les sucede. Esta parte quería no decírselas en mi voz, sino quería que la escucháramos en su propia voz. Porque define de una manera no teórica, sino en la que se acerca a un lenguaje con el cual puedan ellos entenderla, lo que es la filosofía. Pero entonces quisiera que vayamos aprendiendo a analizar series y analizar personajes principales y también personajes secundarios de una serie. ¿Qué es lo más importante? ¿Cuál es el eje fundamental de esta serie? La filosofía. Esto que menciona, el comprender
estas preguntas de poner, la filosofía desde sus palabras quiere poner patas para arriba todo lo que damos por sentado, o sea, todas las creencias que hemos asumido como nuestras. Pero enfatiza en que si la filosofía sirve para algo, o sea, si es algo que se puede utilizar. Y dentro de esta perspectiva él dice, sí, claro que sirve. Nos cuestiona, nos conduce a cuestionarnos quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Y entonces, según su planteamiento, la filosofía sirve para reflexionar sobre la vida, sobre el individuo y para cuestionarse las cosas. Dentro de esta perspectiva, entonces nos está marcando ya un punto, independientemente de todas las historias que se entretejen en los estudiantes, en donde vemos personalidades muy claras y muy evidentes. Hay unos que el matiz del 6 es muy fuerte, hay otros que el matiz del 7 en la parte de desafío es muy fuerte, pero numerológicamente la serie como tal es un 7. Recuerden que el 7 es el número que es la actitud. Primero está ligado a la facultad de la armonía, del entendimiento. ¿El entendimiento de qué? De que todo es mental. Y entonces la filosofía podríamos decir que es una ciencia que maneja la actitud del 7. Por ello es que la serie como tal, como su eje fundamental se centra en la filosofía, es un 7. Pero el personaje es el que le da un matiz muy particular, porque aun cuando después hicieron una segunda versión con Paul, el alumno, que se convierte en maestro y maestro de filosofía, no sé todavía si yo no la he visto, pero he oído hablar de ella y he visto unos adelantos. Él no tiene esa misma fuerza que el personaje de Merlí, entonces no transmite con la misma irreverencia. Así que wow, las caras pensaban. Sí, a los que me ponían que sería la serie un 9, pues dentro de esta parte del 9, recuerden, es el número del conocimiento, es el maestro, el que enseña a través del conocimiento. Pero la filosofía está anclada a la actitud, al eje del 7, a la energía que maneja el 7. Entonces, vamos ahora a separar. Ya vimos lo que es la serie como tal. Es el 7, es lo que busca es elevar el pensamiento, trabajar como una plataforma de elevación para que podamos cuestionarnos quiénes somos, qué somos y a dónde vamos desde visiones muy diferentes. Eleva el pensamiento también desde la manera en la que se enseña la filosofía o se ha enseñado a lo largo de muchos años. Entonces recuerden que el 7 es una plataforma de elevación y aquí en este punto, pues por eso todos los capítulos, esto me parece muy interesante compartírselos. En la primera temporada, cada capítulo está relacionado con un tipo de pensador o una corriente filosófica. El primer capítulo es los peripatéticos y entonces a su grupo él le llama los peripatéticos. Luego el segundo capítulo habla sobre Platón, sobre Maquiavelo en el tercero, Aristóteles en el cuarto, Sócrates, Schopenhauer, y así también va por los escépticos, los sofistas. Es decir, tiene 13 capítulos en donde cada uno está enfocado a un tipo de pensamiento distinto. Y a través de estas diferentes corrientes filosóficas busca enseñar algo que esté relacionado con la actualidad, con lo que experimentamos en el aquí y en el ahora. Y entonces, por ejemplo, en el capítulo de Aristóteles, les hace una pregunta a los alumnos con la cual les va a calificar o les va a dar puntos especiales.
en la que los cuestiona sobre si Aristóteles viviera en la actualidad, si tendría un perfil en Facebook. No sé si ustedes lo vieron y lo recuerdan, pero les pregunto, ¿ustedes creen que Aristóteles tendría un perfil en Facebook? Espero que algunos me contesten sí, no, para que podamos ir divirtiéndonos, porque así como la serie es muy divertida, para mí analizar personajes en la serie siempre suele ser muy divertido. Y Merlí pues plantea que sí, que Aristóteles era alguien que se relacionaba mucho de manera social, o sea, era muy social. Entonces tendría, desde su visión, un perfil en Facebook. Y entonces vean cómo hace, sobre todo, que los alumnos se cuestionen, que no den por sentado nada de lo que han asumido como verdad. Desde esta perspectiva, es por eso que la serie es un 7. El 7 siempre nos invita a elevar. ¿Y cómo podemos elevar nuestra vida? Pues solamente hay una forma, elevando los pensamientos que sostenemos, para poder después elevar nuestro sentido y así poder conquistar la plenitud. El 9 ya está en otra posición. El 9 ya está conectado con la sabiduría y con el utilizar ese entendimiento. Sería como otro el sentido de la serie. Ahora adentrémonos a la parte de, yo creo que desde esa perspectiva el guionista tendría un 7, porque además quien escribe, les decía que era de 1974, lo que da un 11 con un 3 y un 5. Entonces romper la estructura en la manera en la que se enseña la filosofía, pues lo tiene como talento y lo hace de una forma muy divertida. Enseña desde la experiencia y tiene el 3 que es siempre ver posibilidades. Yo creo, si pudiéramos saber la numerología completa del guionista de esta serie y creador de esta serie, podría asegurar que tiene un 7, porque pues es como la esencia, el eje, el pensar de manera diferente. Y ahora sí, centrémonos entonces por completo en el personaje de Merlí. Háganme saber, los que se han ido incorporando, si tienen alguna otra opinión respecto al personaje, o váyanme escribiendo por qué es que consideraron los que por ejemplo me ponen 8, me dicen algunos que porque quiere tener el control. En el caso quien me dice que es un 11, díganme por qué es que creerían que sería un 11. Vean, hay un punto muy importante. Vamos a ir analizando, ir separando las características. ¿Qué podrían decir acerca de Merlí? ¿Cómo es su personalidad? ¿Cuál es lo que creen definiría a Merlí? Ahorita algunos me han dicho porque quiere tener el control, pero ¿qué otro tipo de palabras utilizarían para definir este personaje? No me dejen en ascuas, vayan escribiendo porque es algo que se me hace sumamente divertido poder aprender. Yo aprendo cuando ustedes me muestran ángulos distintos, también abren mi visión hacia otras posibilidades que podía no haber contemplado. Mientras me escriben cómo definirían a digamos, el carácter de Merlí, voy a leerles, voy a compartir este enlace porque me parece interesante. Dice, la psicología tiene un largo pasado pero una breve historia. Y este pasado se llama justamente filosofía. O sea, la psicología se considera nace de la filosofía. Dice, una de las premisas de enseñanza básica dentro de esta disciplina es la noción de la filosofía como madre de todas las ciencias, ya que se orienta al estudio y análisis de la totalidad de lo real. La filosofía abarca por esencia todo cuanto existe, todo cuanto ocupa un lugar en el mundo.
La buena noticia es que a pesar de la jerarquización sistemática de las ciencias exactas, la filosofía no ha sido abolida aún de las mallas curriculares. Dice, en los colegios sigue transmitiéndose la importancia del yo observador, de la curiosidad y la investigación como vías para aumentar el conocimiento y comprensión de la naturaleza y la realidad. Y muestran que incluso existen programas nuevos para enseñarles a los niños estos. Y bueno, esta serie es para enseñársela a los adolescentes. La grandeza de la filosofía son estas cosas. Entender estas problemáticas. En realidad esto requiere coraje. La filosofía es pues coraje. ¿Coraje para qué? Para cuestionarse, para romper las estructuras, romper las creencias que se tienen. En este sentido, podríamos decir que la filosofía está muy unida. En la introducción de la serie ustedes pueden ver que va haciendo, cuando está la entrada, hay una parte que menciona la metafísica. Aristóteles, aunque no fue el que le dio el nombre como tal a este estudio, sí es uno de los padres de este estudio, porque en la forma en la que tenía acomodada todos sus libros, todo su estudio, él tenía a su alumno, se consideran que puso metafísica, porque el libro o todos sus estudios relacionados a este tema los tenía después de la física. Entonces creen que el alumno le puso metafísica, o sea, más allá de la física, más allá de lo físico, por esta razón, por el orden con el que Aristóteles tenía acomodados los libros. Pero eso se creía. Recientemente han descubierto que el nombre es incluso ha aparecido en libros, en escritos anteriores a Aristóteles. Entonces, de cualquier manera, nos habla que Aristóteles fue un estudiante, en cierta forma, también de la metafísica, como nosotros lo estamos siendo. Porque eso es justamente lo que él se cuestionaba. ¿Quién soy? ¿Qué soy? Y su vida giraba a eso. Y lo hacía desde un aspecto de esperanza, positivo. Porque hay otros, como Schopenhauer, que su filosofía está como dirigida al no desear, que justamente el deseo es lo que genera el sufrimiento, que en las meditaciones justamente de nuestra serie de deseos, les comento que sin desear, pues no ejercemos nuestro papel de creador. El problema no está en desear, sino en entregar el poder a tener o a generar o a aparecer nuestro deseo. Y pues bueno, he estado esperando, emocionada. Ya aquí ya empieza a aparecer. Dice, para ti el 11 era respecto a la serie. Su carácter irreverente, egocéntrico, espontáneo, manipulador. Sí tiene esas características. Vamos a ir viendo primero cuál es el eje más importante en el que se centra la historia digamos, la serie con el personaje de Merlín. Pues en él como maestro, en cómo comparte la filosofía. Pero también nos muestra a Merlí como individuo, no solo como maestro, sino como individuo. Y las características que podemos ver, pues sí, como individuo, es un individuo que piensa en él siempre, primero. Hay veces que este pensar en sí mismo, primero, puede ser malentendido. Si yo estoy bien, entonces puedo estar bien con los demás. Si yo no estoy bien conmigo, no puedo generar, y pienso primero en el otro, entonces como no estoy bien conmigo, no puedo generar estar bien con el otro. Entonces es importante aprender a pensar primero en nosotros, pero eso no significa pasar por encima de los demás, que es lo que a veces Merlí hace. Pasa, como su libertad para él es tan importante, pasa por encima de otros.
Pero bueno, partamos de ir viendo. Enseña, no solamente es un gran maestro, enseñando no únicamente desde la perspectiva del conocimiento, que sería el 9, sino también desde la práctica, es decir, desde la experiencia. Y entonces por eso puede ayudar al chico que tiene la agorafobia y que no quiere salir de su casa para poder salir, porque digamos, él buscaba que la filosofía fuera utilizada. Y entonces ahí es una combinación muy, muy importante dentro del personaje. Es muy irreverente, sumamente irreverente. Rompe estructuras todo el tiempo. En la escuela, en las relaciones, en su manera de hacer todo. Como maestro, en el salón de clases, como papá, como pareja, rompe estructuras. Es muy culto. Es un individuo que sabe mucho. La relación que tiene con su mamá, que es actriz y que el personaje también es actriz, lo hace maravilloso. Pues habla de cómo él estuvo involucrado desde su niñez en la parte de la actuación y de la cultura. Es muy seductor, tiene una vida sexual muy intensa y tiene un cierto aire carismático. Aunque por lo que veo algunos, a lo mejor esta parte no fue lo primero que estén pudiendo ver en él. ¿Qué pasa también respecto a cómo dice las cosas? Pues sus comentarios pueden ser como sacudir. Es el tipo de maestros que no dice las cosas, por eso es que se considera que los mejores maestros, si ustedes tuvieron alguna materia que les pareció muy difícil de entender a lo largo de toda su enseñanza académica y de repente aparecieron un maestro con el que entendieron esa materia, seguramente ese maestro era un 9. El 9 tiene una gran capacidad de enseñar, tiene una forma de decir las cosas que llevan al individuo a entender con mayor facilidad. Lo puede decir de forma precisa, concisa. El 7 es muy bueno transmitiendo, pero el que en realidad dice las cosas de forma que sacude, pues sería el 9. Y en ese aspecto logra impactar más en la conciencia del alumno. Pero pues aquí vemos que no solamente tiene esta característica en un aspecto de talento, porque en realidad sus comentarios pueden ser muy aplastantes, que es algo que llegamos a comentar, que es una de las características del 9. Tiene otro aspecto, cuando él plantea que lo sacaron de su casa, y que está viviendo y que tienen algo en común con los adolescentes porque viven con su mamá y no tienen ni un euro, uno le dice, ¿y cómo puedes estar ahí tan calmado platicándonos eso? Y dice, porque pues no voy a estar, o sea, él busca verle el lado bueno de la vida. Y eso ya nos habla de características ligadas al personaje que podríamos ir viendo más adelante sobre lo que serían sus talentos. Y bueno, sí, como algunos mencionaron, es manipulador, controlador. Así que hoy nos vamos a enfocar, pensar en poder hacer toda su numerología, como a lo mejor el personaje de Anne nos permitía. No es tan sencillo con este personaje, pero sí podemos definir dos de los números de una manera muy tajante. Y ¿cuáles serían esos números entonces? A ver, ya con lo que les he dicho, podrían hacer un cambio a lo que me habían planteado, dejando solamente ahorita 2 números. ¿Creen que podrían ya, con esto que hemos ido hablando, tener otra visión de él en su numerología? Mientras me van escribiendo, por si cambian, voy a mencionarles. Fíjense, dice, sentencias filosóficas de la vida cotidiana, el método Merlí de enseñanza escolar. Explican entonces que Merlí es una serie catalana
el actor, bueno, el personaje principal se llama Merle Bergeron, que él tiene esta parte en donde esta habilidad de ridiculizarse hasta sí mismo. Cuando le pregunta al hijo sobre su apellido, nadie sabía que era su hijo, él sí, y le dice Berger, pero ¿qué clase de apellido es ese? O sea, se ríe de sí mismo. Después dice que pretende motivar a sus alumnos a convertir el acto de pensar en una constante rutinaria en sus vidas, para lo cual emplea métodos muy poco convencionales que sin embargo parecen ser eficaces. Merle es lo que llamaríamos un perfecto antihéroe, es decir, alguien que posee todo el protagonismo de un héroe convencional, pero todos los defectos, que en este caso me gustaría más pensar en desafíos, de un individuo común y corriente. Desde el primer capítulo de la serie, Merle pone en práctica un modelo de enseñanza constructivista completamente opuesto al típico modelo habitual, el enfoque basado en la memorización y la reproducción, que viene a ser personificado por uno de sus colegas de Merle en el instituto, Eugenie. El maestro Eugenie era el que los hacía memorizar y entonces para él eso era lo importante. Dice, Merle es visto en la serie como el profesor raro que quiere ganarse la confianza de sus estudiantes, para lo cual usa la empatía. Habla con ellos en el mismo idioma, apela a los intereses y gustos de los adolescentes y hasta llega a incitarlos a hacer trampa en un certamen de lectura. No es la forma tradicional en la que se imparten las bases de la filosofía clásica y moderna en el colegio. Y aquí en este análisis se cuestionan, ¿pero funciona? Que las cosas sean de una manera no quiere decir que no cambien, dice Merle. La serie presenta un entramado de historias de gente común, donde el ejercicio de la filosofía juega un rol determinante en la toma de decisiones asertivas. Partiendo del personaje principal, Merle, la puesta en escena está plagada de casos de vida significativamente realistas, problemas comunes y situaciones que cualquier adolescente en la actualidad podría experimentar, como la aceptación de la orientación sexual, la masturbación y las relaciones sexuales, entre otros. Solo son los que están aquí mencionando, pero hay muchos otros que toca. La trama también presenta un modo distinto de despertar el interés por la filosofía, mostrarla como una disciplina práctica. Y entonces aquí volvemos a lo mismo, no solamente quiere transmitir conocimiento, quiere hacerlo práctico, lo que realmente es, en lugar de un conjunto de enunciados teóricos. Desde luego, la serie también tiene puntos ciegos que llegan a incomodarnos, como la incompatibilidad entre Merle el profesor y Merle el hombre, es decir, entre su faceta, que es lo que les digo, su faceta como profesor y su faceta como individuo, en donde como individuo se podría considerar egoísta, conflictivo y déspota, que es esta parte en donde el 9 pues tiene una manera de decir las cosas muy aplastantes. Y cierran esto que me parece importante, dice, la forma en que Merle transmite a sus alumnos los principios básicos de la filosofía es tan eficiente que pasa casi inadvertida para ellos. O sea, ellos no se dan cuenta de que están aprendiendo a pensar, porque eso es lo que Merle quiere enseñarles, más que memoricen, que aprendan a pensar. Dice, esto hace que sea más factible aprender de Merle en el plano educativo que en el personal. No es que ver la serie sea particularmente instructivo para mejorar, por ejemplo, el modo en que llevamos nuestras relaciones personales, porque ahí no es un modelo a seguir, pero sí creo que personifica lo que idealmente debería inspirar la enseñanza, y que es atreverse a pensar de forma distinta, el atreverse a crear, pero sobre todo el dudar, el cuestionarnos, esto que ya di por sentado en algún momento de mi vida, ¿es realmente verdadero? Es en eso en lo que se basa el que podamos elevar y podamos conquistar el cielo, porque mientras sigamos teniendo modelos mentales acerca de que la vida es difícil,
de que nacimos, de que se requiere el dinero para tener las cosas, un título, todas esas creencias, pues si no nos las cuestionamos, no dudamos, no podemos asumir una nueva verdad para nosotros. Así que, fíjense, dice, enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o construcción. Esta es una frase de Paulo Freire. Así que la forma en la que Merli transmite a sus alumnos los principios básicos de la filosofía es tan eficiente que pasa casi inadvertida para ellos. Así el ejercicio de la reflexión termina siendo lo que debe ser, algo natural y no una imposición. Y pues bueno, entonces veo que unos insisten en el 5, otros en el 9, otros en el 7 y el 5, otros en el 8 y un 7, y me encantan esas caritas de que están pensando cuáles serán sus números. Pues bueno, no vamos a prolongar mucho porque en realidad son muy evidentes sus dos números más marcados. Es un 9 y es un 5. El 9 es lo que hace que pueda dirigirse con gran facilidad. O sea, fíjense la combinación. Los dos números que son maestros. Pero entonces lo hace una combinación en donde a él no solamente le interesa enfocarse en enseñar a través del conocimiento, sino a través de la práctica. Y entonces en la primera clase los lleva a la cocina y les explica cómo un filósofo creía que la cocina hace como una metáfora, era como el cerebro donde todo se le da, donde todo se prepara. Y el cerebro considerándolo en el sentido metafísico como la mente, la conciencia. Y después los lleva así recorriendo toda la escuela y les explica cómo los peripatéticos pensaban caminando. Es decir, nuestras reflexiones tienen siempre que ser en acción. No podemos solo quedarnos pensando en cambiar nuestra vida sin pasar a la acción. Tenemos que pasar a la acción de lo que estamos pensando. Por ello es que si analizamos las características del personaje como maestro y como individuo, veremos este 9 y este 5. El 9, pues en la manera tan aplastante en la que puede decir las cosas, pero también lo que lo hace ser un gran maestro. El 5, pues en esta parte en donde siempre rompe estructuras, las rompe en la escuela, las rompe en las relaciones, esta vida sexual en donde parece no tener como conflictos con tener dos parejas. O sea, para él una cosa era tener sexo, otra era enamorarse, y entonces podía estar como en medio de las dos al mismo tiempo. Recuerden que el 5, para él lo que está, para el individuo con un 5 es primero la libertad cuando está en desafío, y entonces en pos de su libertad pueden pasar por encima de quien sea. Y es justamente lo que Merli en muchos casos hace. Pero también con esa energía que rompe estructuras, mueve a todos los que están en su alrededor. La parte importante aquí de aprendizaje, pues es de romper estructuras, pero hacerlo de una manera amorosa. Ese es el gran desafío que un individuo con estos dos números tendría. Aprender a romper las estructuras, pero siempre siendo amoroso. Y en la parte de, veamos, déjenme para que no se me vaya a ir nada, este punto en donde es irreverente viene desde esta combinación del 9 con el 5. El 5 es el que lo hace ser muy seductor, buscando siempre estar en la conquista de alguien, con esta vida sexual intensa. Pero pensemos ahora, abrámonos a la posibilidad de contemplar otros números, o sea, los que en desafío tienen de manera evidente, podrían cambiar de posición. Acuérdense que tenemos 4 factores de desafío, no solamente poder y fuerza, que es los que ustedes han aprendido. Hay poder, fuerza, convicción y el de progreso. Son 4 factores de desafío. Entonces el 9 y el 5 puede que él los tenga en cualquiera de esas posiciones.
¿Qué otros números para mí, podría tener el personaje de Merlí? En la parte de talento, el 3. Este punto puede ser no necesariamente un talento desarrollado, o sea, digamos, el talento más importante, sino tenerlo en algún aspecto en donde sí lo ha trabajado. El de en una situación ser recursivo, siempre ver las posibilidades, siempre ver lo que es factible, lo que es posible. Aunque también en algunos aspectos pareciera tener un matiz de un 3, en donde dice las cosas como directo a donde puede herir al otro, que es una característica del 3 en esta posición de desafío. Entonces ahí es donde mi conciencia ve una cosa y ve como muchas de sus actitudes, pero de repente otras también me susurran al oído como si pudiera tener el 3 en la parte de desafío. Y pues evidentemente el que les digo, un número 7, porque esa pasión por la filosofía, esa pasión por pensar, está aunado a un 7, pero un 7 solito, pues puede únicamente estarse cuestionando quién soy, qué soy, para qué estoy aquí, y no pasar a la acción. Él sí pasa a la acción, y eso sería gracias a la combinación de tener el 7 con el 5. En algunos aspectos, digamos, él asume las situaciones que experimenta. De repente, desde algunos aspectos podríamos pensar que cuando le conviene, cuando sabe que puede obtener algo, se victimiza. Entonces también de repente el 7 podría parecer que lo tiene en ambos lados. Y está el 8, que me mencionan algunos, porque es manipulador y porque quiere tener el control. Entonces son números que podría tener. Pero ahora, ¿qué pasaría si tuviera un 11? El 11 es el que nos puede hacer sentir que tiene un número en talento, pero de repente presenta el aspecto como contráctil, en desafío. Porque el 11 es como de repente poderse sentar en todas las sillas de todos los diferentes números, y entonces vivir las situaciones desde diferentes desafíos, y eso es lo que nos da diferentes matices. De esta forma llegamos a concluir que la serie de Merlí como serie es un 7, por el aspecto de que el eje fundamental es la filosofía y cuestionarse el quién soy, o sea, eso es lo que trata de enseñar, cómo ver la filosofía desde un aspecto diferente, elevar la manera de ver a la filosofía. Como individuo, Merlí, en desafío, sus dos desafíos que son muy marcados es el 9 y el 5, sumamente marcados. Esos dos, vayan aprendiendo a identificarlos, porque en él es lo que lo mueve, es lo que lo impulsa. El romper estructuras es algo, las otras cosas como que de repente aparecen como un matiz, pero desde el inicio, cuando él llega a la escuela, va tun, turun, tun, 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 o sea, cómo se presenta, cómo es irreverente, o sea, rompe estructuras desde el momento en el que entra a la escuela y se presenta con los otros maestros y se presenta con sus alumnos. Entonces, rompe estructuras en la manera en cómo se relaciona con los demás individuos, con sus parejas, con su familia. Entonces, este es el eje central que mueve, es como la energía más palpitante del individuo. Y el 9, por las características que les digo, por cómo dice las cosas, pero también por cómo maneja el conocimiento, porque está interesado en seguir aprendiendo más y más. De esta forma, el 9, cuando está en desafío, puede uno dudar de ser maestro, o puede tener esa pasión y esa inclinación a ser maestro y a compartir. Así que estos son los números que podría yo decirles, veo de una manera muy contundente estos dos. Los otros son números que de repente analizo y veo capítulos y digo, pues pareciera este capítulo tener tal matiz, pero ahí ya recuerden
que el personaje de una serie pues es escrito por un individuo que entonces lo puede escribir conformado de tomar historias de muchos otros individuos. Entonces por eso en una serie no es tan sencillo siempre tener, como en el caso de nuestra serie anterior de Anne, tan claramente marcadas justo en posiciones los números de un personaje. Así que díganme qué les pareció. El 5, claro, el 5 también es maestro en la experiencia. Recuerden que los 5 pueden enseñar, no necesariamente porque ellos hayan estudiado en una carrera o sea, hayan tomado la carrera. Los 5 enseñan algo que aprendieron a hacer incluso desde pequeños. Algo que aprendieron sobre la marcha, sobre la experiencia. Y son tan buenos haciéndolo que pueden compartir eso que han desarrollado de una manera individual. Entonces, los dos grandes números que son maestros es el 5 como maestro de la experiencia, a través de la experiencia, y el 9 como maestro a través del conocimiento. Y pues bueno, compártanme si les sorprendió, si era lo que esperaban. La fuerza del 8 en este punto, en este aspecto de ser manipulador, como pretender tener el control en algunos aspectos, podría confundirse con un 4, porque recuerden que el 4 siempre dice lo que piensa. El 4 no es que tenga que levantar la mano, o sea, digan, a ver, ¿quién piensa? El 4 sin levantar la mano ya está diciendo, le hayan preguntado o no. Así que también podría ser un número. Yo había imaginado una ecuación en donde tuviéramos el 9, 5, 5, como posibilidad, un 3 en talento, 4 y 7, y entonces en este resultado nos vuelve a dar un 9 en el número de progreso. Pero también he pensado en la posibilidad de que tuviera un 11 en talento con un 3 en otra posición de talento que no hemos visto, y esto nos daría un 5. Si fuera así, entonces podríamos meter al 8, ahí ya estaría el 4, pero también da la entrada a tener el 8. Es decir, este personaje tiene muchos rostros, pero los dos números que son innegables en él son el 5 y el 9. En esos dos se rige y es como el eje. Cuando estuve en la entrevista en la televisión fue muy curioso, porque solamente pude investigar en internet la numerología de uno de los conductores y sabía que lo que se me quedó más grabado era que tenía un 4, porque pues exactamente en la misma posición que el mío. Pero de los otros no tenía los años, y no quise ante las cámaras, o sea, al aire, preguntar de qué año eran, porque podría parecer, o sea, si no lo tienen publicado, es porque muchos actores no desean que se sepa su año de nacimiento. Entonces me concentré en los datos que me estaban diciendo en ese momento. Pero uno de los conductores, su energía me pareció que tenía, yo decía, debe tener en algún lado un 3. Y entonces al investigar, en unos lados decía que tenía 41 años, en otros lados decía que tenía 45. Y entonces dentro de esa perspectiva dije, pues sería de 1975. Hice la numerología, la ecuación completa, contemplando que fuera de 1975, porque la energía que él emanaba me parecía, tenía como un acento muy marcado ligado a esos números. Y lo sorprendente fue que, aunque después me escribió y me dio ya su año de nacimiento, y cambia el año, porque me dice, sí, cambian las fechas que publican, pues no son necesariamente las de nuestra edad, del año no corresponden al año. Lo increíble es que aún con el cambio
de posición de los números que yo sentí que él tenía de una manera muy evidente, seguían, cuando ya me dio su fecha correcta, seguían estando presentes. Tiene ese 3 y el 7, aun cuando en la plática pues me lo comentó porque es un 25, me parecía que lo tenía muy trabajado. Y pues sí, lo tiene tan trabajado porque es justo el número como espejo que tiene en talento desarrollado. Así que fue muy curioso porque los 3 conductores tienen un 4, igual que la productora de ese programa. Tienen números muy parecidos. Entonces, cuando vamos conociendo el eje que mueve a cada número, podremos estar en contacto con alguien y sabremos, o sea, percibiremos el número que tiene más exaltado. El que es más evidente. Y muchas veces me dicen, ¿por qué me dices que soy tal número? No, en el caso, por ejemplo, de Merlí, no es que yo diga que es un 5 o un 9 porque los tenga en determinada posición, sino sin importar en toda su ecuación numerológica, esa es la energía que más se percibe en el personaje. Entonces pueden ir ustedes aprendiendo a observar a individuos y solamente de analizar cómo es que actúan, qué los mueve, qué los impulsa, podrán llegar a empezar a desarrollar la habilidad de distinguir o de descifrar su número. Y como dije en el programa, no es que uno sea brujo, simplemente uno conoce la actitud del número y entonces esa actitud se vuelve pues muy evidente cuando hemos aprendido a analizarla. Y yo deseo que ustedes aprendan a analizar. Deseo, por eso es que me entusiasma tanto esta posibilidad de analizar diferentes personajes y los invito a que me compartan qué otra serie les gustaría. Recuerden que es importante que las series, los personajes no sean exagerados, que sean personajes como naturales, que los podamos ver en el día a día. Y bueno, me dice Elvira que no percibes la dureza del 9. Bueno, es que el 9 no es que sea precisamente duro. La dureza más bien sería una palabra que podríamos aplicar a un 10. El 9 es aplastante, es decir, puede ser muy burdo o puede ser muy sutil y andar así como flotando en el espacio sideral y perderse y andar como volado. O por el otro lado puede ser muy muy aplastante. Entonces la forma incluso del lenguaje con el que utiliza las palabras que elige para hablar son muy características de un lenguaje de un 9. Sarela dice, me di cuenta que es la misma fecha mía, el día y el mes, pero diferente año. Del conductor de la televisión, de Enrique Alcocer, sí es del 25 de julio, él es de 1979. Entonces, sí es de distinto año, pero efectivamente, así como tú, tiene esos dos mismos números, pero como tiene el 7 en talento, ese 7 en talento le ha ayudado mucho a equilibrar su 7 en desafío. Y es incluso entonces alguien que ya comenzó desde hace tiempo a trabajar la parte aun cuando podríamos pensar que pareciera al estar en la televisión que está en el afuera, no hace un trabajo personal por saber y descubrir quién en verdad es, muy profundo desde hace tiempo. Entonces, pues bueno, eso es muy interesante poder ir viendo. Sí, el 9 es brusco. Perdón, de junio, sí es 25 de junio. Muchas gracias por corregirme. Porque es un 7-6. Luego ubico los números, pero ya cuando veo tantos y como tienen muchos muy parecidos, de repente se me olvida en cuál era la posición en la que lo tenía. A ver, entonces,
Me dices, Marina, me encanta, no entendí. Merlí, si es un 5-9. Ok, no sé, no logro entender, Marina, cuál es tu pregunta en la parte de ¿y ahora qué haces con numerología? Pero bueno, pues compártanme, háganme saber a través de mensajes qué serie es la que les gustaría, y entonces el siguiente mes vamos a hacer el análisis de otra serie, porque a mí me apasiona ver series, me encanta, y siento que podemos aprender. Es una manera de irnos entrenando para aprender a percibir las características de los números. Así que muy emocionada, contenta, me despido deseando que sigan aprendiendo, sigan poniéndolo en práctica, porque de la misma manera que la filosofía es para utilizarse, la numerología es para utilizarse. La Casa de Papel es una serie que curiosamente la he empezado a ver varias veces y por alguna razón nunca me ha atrapado. No, me han hablado de ella, pero no la he visto. Veremos, haremos ya que tenga muchas opiniones respecto a la serie, y entonces veremos, porque hay personajes que tienen muy marcados su numerología. Por ejemplo, el doctor que hace métodos para curar, no recuerdo ahorita el nombre de la serie, Doctor House. Doctor House es también muy marcado los dos números que tienen desafío. Hagan de cuenta que tiene así un letrero que dice soy tal número y tal número. Ese es, pero sumamente marcado. No hace falta ver muchos capítulos para saber cuál es el número que tiene. Y bueno, hoy en día hay muchas otras series nuevas que podemos contemplar y analizar, así que váyanme escribiendo y iremos viendo. Qué bueno que te gustó, Rosa María. A ti ver la serie pues te lleva a Barcelona, y entonces sé que te encanta. A mí me encanta, y bueno, tú que hablas catalán, pues tú la pudiste disfrutar escuchándola en catalán. A mí me encanta porque tienen un sentido los españoles muy parecido. La serie es muy parecida, es como estar contigo. Y pues bueno, los que comentan que falta, piensen en algo. Yo tengo 20 años estudiando la numerología, y digo estudiando porque considero que sigo aprendiendo. Yo no podría decir que ya sé todo lo que se necesita saber de numerología. Sigo aprendiendo, sigo analizando, sigo cuestionándome, sigo descubriendo. Y eso es apasionante para mí, que algo no se haya quedado estático, que no sea como de memoria haberlo aprendido y ahí ya no hay más. El descubrir que es como una hebra que la voy sacando, y entonces tiene más y más posibilidades para enriquecerme, me fascina, me apasiona. Por eso es que amo tanto compartir la numerología. ¿Por qué les comparto esto? Porque empecé hace 20 años, pero considero que desde niña jugaba a ver las fechas y ver los números de esta manera. Entonces es algo que de alguna manera siempre he estado conectada. Y por ello no se sientan, generaron poder escuchar algunos 3 clases como introducción sin ver la totalidad de los factores. Y con eso ya han avanzado muchísimo. Entonces, piensen, ¿hace cuánto fue que di esos cursos? En el mes de junio o julio, creo. Son 2 meses que lo han estado trabajando, 2 meses que lo han puesto en práctica. Así que mejor, más que condenarse, piensen en lo increíble que es poder seguir aprendiendo. Más y más, porque la numerología en ese sentido nos muestra como reflejo la vida. La vida es desarrollo, la vida es progreso. La vida se trata de un
sumar, nunca restar. Siempre vamos sumando más bien, sumando mayor entendimiento de quiénes somos. No podemos restar, porque lo que en verdad somos no se le puede quitar. Lo que va sucediendo es que vamos entendiendo lo que en verdad somos y entonces vamos sumando más y más entendimiento y vamos descubriendo más cosas acerca de nosotros. En ese sentido, así es la numerología. La numerología por eso es un arte más que una ciencia, porque hay que estar abiertos a la posibilidad de sentir que todavía queda mucho por descubrir. Y yo después de 20 años de estudio sigo sintiendo que hay un sinfín, hay un universo entero que aún puedo seguir descubriendo. Y deseo, igual que Merlí, y de alguna manera en ese sentido me siento como Merlí. Mis clases de metafísica no me gusta darlas solamente desde la teoría. Amo enseñar de forma tal en que lo lleve a algo práctico, lo aterrice. Quienes han sido mis alumnos desde hace mucho tiempo ya lo saben, me gusta enseñar de forma en la que lo llevemos a la práctica. Por eso mis clases itinerantes, los cursos de arte metafísico en donde trabajo en aterrizar conceptos. Desde esa perspectiva y desde la pasión que tiene Merlí por compartir ese tema, que en su caso es la filosofía, en el mío es la ciencia de la vida, que podemos conocer como metafísica, y entonces desde ese punto pues la numerología entra dentro de ello para que sigamos descubriendo quién en verdad somos, para que podamos conquistar el cielo. Muchas gracias, me da mucho gusto, qué bueno que les haya gustado. Y entonces espero sus comentarios, espero que me hagan saber cuál les gustaría sea la próxima serie y una vez que lo estudie les compartiré y entonces lo publicaré. Recuerden que el martes comenzamos el curso del nivel básico. Muchos de los que hoy están presentes están inscritos ya en ese curso y me siento llena de emoción por ya dar inicio. Y el lunes los invito, nuevamente estaré en el canal 10 a partir de las 9 de la mañana, no sé con exactitud ahora la hora, estoy citada a las 9, pero será también divertido. Ha sido muy divertido hacer el estudio y ver cómo en el set, tanto la productora como el jefe de piso y como los conductores, todos tienen un 4. Porque en la conducción de un programa no es lo mismo que ser actor. En la conducción de un programa el sentido del tiempo siempre está presente, es el que rige, el que hace posible que se lleve a cabo todo lo que vemos ante la cámara, porque suceden muchas cosas detrás. Así que comprobar eso fue muy divertido para mí, fue apasionante y entonces por eso me siento muy emocionada de poder seguir participando en el programa. Los invito a verlo el lunes a partir de las 9 de la mañana. Y bueno, pues disfruten de esta tarde o día a la hora que sea que vayan a escuchar esta clase. Ha sido un gozo seguir compartiendo y seguir siendo cómplices del bien, porque eso es lo que somos. Nos vemos. Diviértanse, sigan aprendiendo.